Acuérdense, se encuentra una onda viajera con otra igual que ella reflejada y que se está desplazando en sentido contrario, y entonces la que se forma, la estacionaria, tiene una amplitud, llamémosla amplitud de la onda estacionaria, que vale 2 veces la amplitud de la onda viajera, ¿está bien? Para empezar a hacer todos los ejercicios hay que tener en cuenta esto. Entonces, ese 2A es 2A de la viajera, que forma una de la estacionaria. Bien, hagamos entonces algún ejercicio de esto. Entonces, bueno, vamos con el 9.7, sería el primero. Fácil para ver cómo se hacen estos ejercicios. Fíjense, vamos a poner esto más finito. Ahí. Dice, me da la ecuación 0,15, esa sería entonces este 0,15, ver acá esto, ¿no? Digo, 0,15 es la amplitud de la onda estacionaria. Entonces me dice, es 0,15 por el seno de todo eso. Ah, no, perdón, es la onda transversal esa. Hay que leerlo detenidamente. La ecuación de una onda transversal, no estacionaria, que viaja por una cuerda es 0,15 por el seno de ta. Escribir la ecuación de una onda debe ser que cuando se suma la dada produce una onda estacionaria en la cuerda. Ahí está. Entonces, una transversal viaja en sentido, ¿hacia qué lado va la que me da como dato? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Derecha. Muy bien. Entonces, esta es la que me da como dato. Para que se forme la estacionaria, ¿qué tiene que aparecer? Una onda igual y moviéndose en sentido contrario, para allá. Y entonces, ¿cómo va a ser la 2, digamos, la 2? Y será, otra vez, 0,15 por el seno de 0,79x. Y acá es el tema del signo. En vez de ser menos, será más 3ct. Listo. Así de sencillo es resolver el primer punto. Si se juntan esas dos ondas, una hacia la derecha y una a la izquierda, voy a tener en ese medio una estacionaria que va a tener una amplitud que ¿cuánto vale? 0,3, el doble, por seno 0,79x coseno de 3ct. ¿Está bien? Esa sería la onda estacionaria que se formaría cuando se juntan esta que hicimos nosotros más esta que me da el problema. Entonces, ahora me dice, determinar la elongación de la onda estacionaria para el punto de la cuerda, 2,3 metros en instante tanto. ¿Y qué sería? Meter acá, donde dice X, meter el valor 2,3 y donde dice T, meter 0,16. Así que eso le dejo a usted hacer la cuenta. ¿Está bien? Como siempre digo, eso, poner la calcu en radianes. Vamos a ver el 10, a ver. Dice, una cuerda está en el eje de las X. Fija en la posición X igual 0. Y dice, en la onda estacionaria que la perturba, la separación entre dos antinodos es de 15 centímetros. Entonces, tengo la cuerda hasta acá, 0.
fija en 0, o sea que ahí está clavadita en el 0. Dice la separación entre dos antinodos consecutivos es de 15 centímetros. Acuérdense que antinodos eran estos puntos, ¿sí? El consecutivo de ese sería este de acá. Dice la distancia que hay entre este antinodo y el que le sigue es de 15 centímetros. Entonces, un punto de la cuerda realiza un más de amplitud 0,85 y un periodo de tanto. Determinar la distancia entre dos nodos consecutivos. ¿Cuánto será la distancia entre dos nodos consecutivos? Si me da como dato eso que dos antinodos están a 15 centímetros. ¿La mitad de distancia entre 15? No, ¿por qué? ¿No sería la misma? ¿No sería Ah, 15? claro, no, porque pensé que nodos consecutivos contaba como el nodo y el antinodo. No, porque el nodo sería, por ejemplo, este y este, ¿no es cierto? O este, Sí, sí. digo, otra vez, es media longitud de onda. ¿Sí? O sea que la respuesta a eso ya es 15 centímetros. Los valores de la amplitud, la velocidad y la longitud de onda de la onda viajera que forman la estacionaria. Bueno, hagamos entonces primero la ecuación. Me dice, un punto de la cuerda ubicado en el antinodo, por ejemplo acá, realiza un movimiento armónico simple que tiene una amplitud de 0,85 centímetros. Entonces quiere decir que la amplitud de esta, la estacionaria, es 0,85, ¿está bien? ¿Se entiende? Eso lo que dice es, un puntito que esté acá, en el antinodo, va a hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo, es un movimiento armónico simple. Es como pensar esa masa del resorte con la masa, está puesto ahí en la posición, sería 7 centímetros y medio, estaría, ¿no? Estaría en la posición X 7 centímetros y medio, haciendo movimiento hacia arriba y hacia abajo, movimiento armónico simple. Es como pensar que cada uno de los puntitos de esta cuerda, cada uno de estos puntitos, hace un movimiento hacia arriba y hacia abajo, y eso lo dijo Leandro. Más chiquitita es la amplitud cuanto más me acerco al nodo. Y en el antinodo es la amplitud máxima. Bueno, cuando está en el antinodo, la amplitud es de 0,85. Y el periodo de 0,075. Entonces, a ver si podemos armar la ecuación de la onda. Decíamos, la estacionaria va a tener una amplitud, que es dato, esto es 0,85, por el seno. Vamos a escribirla en forma genérica. K por X por el coseno de omega por T. Con este valor del periodo yo puedo sacar el omega, ¿está bien? Me acuerdo que omega es 2 pi sobre T. ¿Y el K cómo lo podríamos sacar? Me tengo que acordar que K es 2 pi sobre lambda. ¿Se acuerdan de eso? Y lambda lo tengo, ¿no es cierto? Es la longitud de la onda. Y yo sé que entre un antinodo y el otro hay 15 centímetros. ¿Cuánto vale lambda? 30. Muy bien, 30. Entonces puedo sacar K también. Entonces mi ecuación sería 0,85, en realidad sería 0,85, vamos a trabajar en metro, me gusta metro, por el seno, K, 2, pi
sobre 0,3 por X por el coseno de pi sobre 0,075 por T. Perfecta. Eso sería la ecuación de la onda estacionaria. ¿Dudas hasta acá? Profe, perdón, pero ¿por qué por 10 a la menos 2 hay... Ah, porque lo puse en metros, porque está en centímetros. Ah, perdón. Porque así después no me olvido. Entonces, me dice ahora, calcula el valor de lambda, la amplitud, Eso ya lo sacaste. La velocidad. la velocidad, máxima y mínima. No, la de propagación primero. Perfecto. Entonces, la velocidad, vamos a poner según el eje X, ¿qué cosa era? Relacionar la longitud de onda con el periodo, ¿sí? O sea, 0,3 dividido 0,075 metros segundo, ¿sí? Es lo que tarda en recorrer, en avanzar esto que es lambda, ¿cuánto tarda? Un periodo. ¿Y cuánto viaja? Un lambda. Se desplaza un lambda en un tiempo que vale un periodo. Listo. Entonces calculo así la velocidad de propagación. Nada, cuentita y otra cosa. Y me imagino que después de velocidad máxima y mínima se refiere a la velocidad de esta con la que oscila en el eje vertical, ¿sí? ¿Sí? Me salió con eco el sí. Entonces, velocidad mínima, ¿cuánto sería? 0. 0. ¿Y la máxima? La guía pasada. A ver, tenemos la ecuación A por el seno, K por X, por el coseno de omega T. La derivo para saber la velocidad. Entonces, la derivo en función de qué? Del tiempo. ¿Qué tiene el tiempo? Acá tengo tiempo. O sea que todo esto en el tiempo es constante, ¿está bien? O sea que todo eso sigue igual. Está A por el seno de K por X. La derivada del coseno menos seno de omega por T. Y como acá tengo omega por T, multiplico otra vez por omega. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad máxima? Y todo esto es constante, A por omega es constante. Esto depende de qué posición. Y es máxima cuando el seno de 1 o menos 1, ¿está bien? Entonces la máxima es esta que está acá. En el antinodo, que es donde preguntaron, creo, es donde el seno vale 1, da por omega, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Cuando el seno da 1, es esta posición máxima, se da acá, se da acá, cada vez que tengo el máximo, entonces directamente queda A por omega. Que eso es como decía Leandro, igual que en la guía anterior. ¿Y cuándo pasa esa velocidad máxima? ¿Dónde está la soga cuando tiene velocidad máxima? ¿En la máxima amplitud? Ahí es donde se frenó, ¿no? Acá, ¿no? Cuando está pasando por la posición de equilibrio, ¿no? Como en el movimiento armónico. Acordate que esto es Llegó como... a la máxima amplitud, se frena. Por eso pusieron que la mínima era 0.
Y cuando está pasando por el eje X va con velocidad máxima, ¿no? Es un movimiento armónico en el eje Y. Como yo pongo acá el resortito y la masa acá. ¿Sí? Entonces, esto sube y baja. Bueno, la máxima velocidad es cuando estaba en la posición de reposo, decíamos. La aceleración era cero, ¿sí? Acá en el medio. Llega arriba y se detiene. Acá se detiene y empieza a cambiar de sentido, ¿no? Empieza a bajar. Y así oscila en la posición vertical alrededor de la posición, llamémosla, de equilibrio, que sería el eje X. ¿Sí? Es como pensar un resorte y una masa oscilando ahí alrededor de X. Y así una al lado de la otra. ¿Sí? Sí, pero ahí se ve. ¿Qué más? Con el punto antinodo. La distancia que separa un nodo de un nodo adyacente, ya está. Ah, ya está, listo. Ya está. Bueno, hagamos otro más, a ver. Todo igual. El de cómo cambia la frecuencia, no sé si es Sí, alguno de esos que cambiamos. Eso es lo que hace uno cuando afina la guitarra, ¿no? Le cambia la tensión apretando con la clavija o cambia de cuerda. Vieron que las cuerdas de la guitarra son todas de distinto grosor, digamos. Eso es lo que le cambia la densidad lineal de masa a cada soga. este, por ejemplo, el 11 habla, por ejemplo, el segundo sobretono, dice, y después entre paréntesis aclara, sería el tercer armónico. Es lo que decíamos antes, son nombres que se le dan, es el subíndice, es el que le poníamos nosotros abajo para identificar uno de otro. Hagámoslo ese si quieren. Hacemos ese y el que le sigue, y ya está. Entonces, hice un alambre 1,50 de largo, ambos extremos fijos, se tensó de forma que las ondas lo recorren con una velocidad de 48. Entonces, dato tengo un alambre que mide 1,5 metros. Y entonces recorren a 48 metros por segundo. Dice, determine los valores de frecuencia y longitud de onda para la fundamental. Esto hagamos la fundamental. La fundamental, ¿cómo era? Si está en los dos puntos, en los dos extremos atada, sería este, ¿no? O esto de acá. Entonces eso oscila entre esas dos posiciones. Entonces, ¿cuánto vale la frecuencia de la fundamental? Que le poníamos el subíndice 1, ¿sí? ¿Qué decíamos? Lo sacamos antes, decíamos la velocidad ¿Sobre L? Sobre lambda, ¿no? ¿Cuánto es la longitud de onda de eso? 4L. Casi. ¿Cuánto le falta acá para...? O sea, vamos. Yo tengo esto. Me faltaría este pedacito, ¿no? Para toda la longitud de onda. Yo tengo esto. O sea, que es la mitad, ¿no es cierto? Necesito otra soga más para hacer la pancita de abajo, digamos. Lambda entonces es la longitud de la soga por 2. ¿Sí? Bueno, entonces la velocidad era 48, que es dato. Y la longitud 1,5 metros. 3 metros. Y que esto es 16, ¿no? Bueno, segundo. 16
1 sobre segundo, ¿sí? Esto es metro sobre segundo, esto acá es metro, entonces me queda 1 sobre segundo hertz. Perfecto. Esa es la frecuencia de ese primer armónico. La frecuencia de longitud de onda. Bueno, la longitud de onda, entonces, ya está, dijimos que era el doble de esa longitud, 3 metros, ¿está bien? Para la fundamental, el segundo sobretono, el tercer armónico y el cuarto. Bueno, es lo mismo para todo. Acuérdense, los armónicos eran la F1, la F2 es el segundo, la F3 es el tercero y así. Sobretono es cuántas arriba del fundamental. O sea, la F2 sería el primer sobretono, la F3 el segundo sobretono y así. Está bien, eso es cuestión de nombre. Después siempre sale con el mismo. Hay que saber si el segundo sobretono es F3, digamos, porque está 2 arriba del fundamental. Pero esos son nombres raros, ¿no? En general, ¿cuánto valía entonces la frecuencia? Frecuencia n, habíamos dicho que era la velocidad sobre, o por n acá, y acá 2L, ¿no? Entonces, si yo quiero ahora el tercero, sería 3 por la velocidad que es 48, por 2L que sería 30. 3. Entonces, 3. Entonces sería directamente 48. Bien. ¿De qué otra forma lo podríamos haber hecho? Y me acuerdo también que era 3 veces por la frecuencia de la fundamental. Si dijimos que la fundamental era 16, sería 3 por 16 que me da 48. ¿Está bien? Una vez que saqué la fundamental, después lo demás es pan comido. Porque es n veces la fundamental. ¿Y la longitud de onda de esto? Bueno, si de punta a punta teníamos 1,5 metros, tengo que cada tercio mide 0,50. Entonces, la longitud de onda que va desde acá hasta acá, ¿cuánto mide? 1 metro, ¿está bien? ¿Sí? Longitud de onda, entonces sería 1 metro. El tercer armónico. Bueno, y el cuarto. El cuarto, lo hacemos, así lo terminamos. ¿Qué tendría que dibujar? 4 pancitas, ¿sí? ¿Está bien? Listo. Frecuencia. Para saber la frecuencia cuarta, ¿qué hago? Ahora que ya estamos cancheros. 4 veces Claro. por 16. 6 por 4, 24. 4 por 1, 4. Y 2, 6. 24. La longitud de onda, que es la distancia que va desde acá hasta acá, ¿sí? Si todo tiene 1,5 metros, ¿hasta acá cuánto va a tener? ¿La mitad? El fundamental dividido el modo, ¿no? Claro. Esto es 3 metros dividido 4. La anterior era 3 metros dividido 3. ¿No es 1,5 la longitud del alambre? Sí. Sí, pero la longitud de onda del fundamental era 3 metros, que era 2 veces el alambre, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, cada modo, la frecuencia la multiplican por el modo, la longitud de onda del fundamental la dividen por el modo. Entonces, el del primero me había dado 3. 3. Y acá n vale 4, así que 0,75.
Pues es cuestión de ponerse canchero, no es difícil. Hacemos uno más y basta. Vamos a hacer el del afinador, el 15. A ver. Dice, hay una nota que se ejecuta y tiene que tener esa nota 231 Hz. Dice, pero el afinador cuando mide 224. Y me da el dato de la tensión para que sea esa frecuencia. Dice, hay que corregir entonces la frecuencia tensando o modificando la tensión. Dice, ¿cuál debe ser el valor de la tensión correcta? Entonces, tengo 231, 723, y ese 224. A ver, la frecuencia original que yo necesito es 231. Pero cuando va al afinador, llamémosla esta, si quiero, esta es la que yo quisiera. El afinador mide 224. Y esta frecuencia 224 es con una tensión, que dijimos que era la fuerza a la que está sometida la cuerda, de 723. Newton, ¿sí? Entonces me pregunta, ¿a qué nuevo esfuerzo tengo que someter a la cuerda para conseguir esa frecuencia de 231? ¿Y cómo se relacionaba, o cómo se relaciona la frecuencia con la tensión? Tenemos que tener presente que la tensión aparece en la ecuación de la velocidad, ¿sí? Recuerdan que la velocidad de propagación en la cuerda, cuando estaba en las dos puntas atada, era la raíz cuadrada de la fuerza sobre el mu. El mu es característico de esta cuerda. Entonces, si yo tengo una única cuerda que estoy afinando, ese mu va a ser siempre el mismo, no cambia. Por más que la tense o no la tense, pensamos que ese mu se mantiene igual. Entonces yo lo que voy a conseguir es que se modifique esta velocidad modificando este esfuerzo al que está sometido la cuerda. Y que se modifique esta velocidad, ¿de qué forma impacta acá en la frecuencia? Y, ¿se acuerdan acá de esto? Acá. La frecuencia está relacionada con la velocidad por la longitud de onda. Entonces, frecuencia es igual a velocidad por el lambda. En vez de poner ahí entonces velocidad, en esta ecuación yo puedo decir que esto es lambda por frecuencia igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad. En definitiva, esto sería 1 por el lambda por la raíz de f sobre mu. Bueno, tengo ahora sí el esfuerzo original y la frecuencia original. Y un nuevo esfuerzo necesario es el que quiero calcular para conseguir una nueva frecuencia. Esos datos son estos que tengo acá que me da el problema. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, distintas formas. Una que se me ocurre era, por ejemplo, dividir sería, ¿no? Puedo decir frecuencia prima sobre la frecuencia que tengo va a ser igual a 1 sobre lambda por la raíz cuadrada de la fuerza prima sobre mu dividido 1 sobre lambda por la raíz de la fuerza sobre el mu. Reacomodando, esto era frecuencia prima. Directamente acá me queda una única raíz, donde me queda frecuencia prima sobre frecuencia. ¿Está bien? El mu es el mismo, dijimos que se va. Y entonces ya le pongo los valores. 2
31, yo quiero La 224. soga no cambia de longitud. Claro. $2.31 y $2.24. Así. Y la fuerza era 7.23. Está bien, una forma, puedes usar la forma que quieren para resolverlo. Lo importante es ver cómo relacionamos la frecuencia con la tensión en la cuerda. Esta velocidad, ojo, esta velocidad aplica solamente para cuerdas, ¿eh? La velocidad del aire será diferente, la velocidad de otra cosa. Esta es para velocidad en una cuerda. Y claramente tiene que estar en las dos puntas atadas, si no, no tendría ese esfuerzo, esa tensión, ¿está bien? Bueno. Vamos, ¿no? No está suficiente hoy. Ahí estamos. Suficiente tortura, ¿no? ¿Eh? Suficiente tortura por hoy. Sí, y a ver, se quedaron 20, mira. Mira, Bien. un lujo. No, 20 con nosotros dos. Tenemos que traer más profesoras y somos más. Qué malo. Bueno, queda poco. ¿Hay dudas de esto de que vimos hoy? ¿Otra cosa? Estamos terminando. Queda, bueno, la clase que viene seguimos con esto, le damos una vueltita más de rosca con algo que dentro de este capítulo es instrumento, vemos, ¿no? También el miércoles ya. Sí, yo vería primero instrumento y después lo de la potencia, las esto de Bueno, cómo, ¿no? Para terminar con esto de los tubos, que es muy parecido, y después ya le cambiamos a intensidad y está bien. Y después ya parece. viene calor y se acabó. Calor y se acabó. Calor es una clase cortita, Salimos bien. o dos. ¿Alguien empezó con Estamos llegando al final. duda? No. Bueno. Genial.